tåget till Stockholm i natt. Om det inte hade varit för allt. Jag tar tåget till Stockholm i natt. Jag tar tåget till Stockholm i natt. Hola, ¿qué tal? Soy Dani y esto es Haciendo el Sueco. Hoy es martes 22 de abril de 2015 y como cada martes, martes de miscelánea. No, es broma. Guiño a Emilcar. Hola, Emilcar. No sé si me escuchas, pero si me escuchas, un saludo desde Suecia. Emilcar tiene un podcast, bueno, tiene varios podcasts, así que os recomiendo visitar su página web emilcar.fm, y ahí encontraréis información de todos los podcasts que hace, que son bastantes. Bien, hoy voy a hablar de varios temas. Empezamos con, por ejemplo, Te Toca Podcast. Te Toca Podcast es un podcast que dentro de poco me va a tocar. Os cuento de qué va. Según se dice en Spreaker, dice: un podcast corto con personalidad múltiple, un protagonista distinto en cada capítulo que asignará una tarea al próximo que llegue. El único podcast en el que hay que pedir la vez. Te toca. Pues dentro de poco me va a tocar. Creo que el domingo. El domingo me va a tocar a mí. Así que vamos a ver qué es lo que me piden que haga. La forma de encontrar este podcast, pues podéis entrar en Spreaker. El show es Te Toca, T-Toca es la dirección. Luego podéis mirar en Twitter, Te Toca Podcast, todo junto, Te Toca Podcast, todo junto en Twitter. Y ahí encontraréis también información de cómo suscribirse al podcast. Está también en iTunes, como Haciendo el Sueco, por ejemplo. Y así que escucharéis varios podcasters que participan. Es un podcast muy entretenido, corto, como dice la descripción, y lleno de sorpresas. Muy recomendable. Y que voy a participar dentro de muy poco. Luego, también me gustaría hablar del tema principal de este cortito podcast. Va a ser las formas de hablar. Y hay formas de hablar que, ¿cómo lo diría? Una forma no muy dura. Y es que me tocan las pelotas. Formas de hablar que me chirrían los oídos. A ver, una es la falta de propiedad. Por ejemplo, en trabajos como el que yo tengo, que son trabajos más bien técnicos, hablar de coge ese cable, coge el otro cable, pues dices, ¿perdona? ¿El USB? ¿El BNC? ¿El RCA? ¿El jack? Y claro, si no hablas con propiedad, pues uno se altera. Como yo me altero. Yo me altero cuando no me hablan. Y yo reconozco que cuando era pequeño, y creo que es una manía que tenemos, que cuando no nos viene la palabra a la cabeza, decimos lo primero que nos viene a la cabeza. Lo primero. Y si no nos viene, pues decimos esto, aquello y lo otro. Pero claro, en tareas de así bastante estrictas, como que hay que decir exactamente lo que quieres, lo que pides, lo que necesitas, pues cuando alguien me dice, coge esto, coge aquello, coge lo otro, necesito esto, y tú dices, ¿esto? Sí, esto, pero a ver, ¿esto qué es? O agarro esto, lo pongo aquí y luego aprieto esto. No. A ver, coges el cable USB, lo conectas en la entrada del ordenador y así se entiende la gente. Y luego, y si encima de todo esto se hace por teléfono, pues llega un momento que se hace como un diálogo de besugos, porque no entiendo absolutamente nada. Y luego otra forma de hablar que no me gusta para nada es de forma negativa. Os cuento. Por ejemplo, yo tengo unos cables encima de la mesa que están todos ordenaditos y que te digan ¿y qué haces con esta mierda? Yo, perdona. No es mierda, son cables. Es decir, esto de... y esta mierda y... No. Si algo no te gusta, no es una mierda. Es también una forma de hablar en propiedad, hablar de las cosas por su nombre, no por las que te vengan a la cabeza. Hoy me estoy volviendo en un viejo cascarrabias, ¿eh? Dios. Bueno, y el tercer tema que me gustaría tocar hoy me gustaría leer
aquí está. Las reseñas, 2 reseñas que tengo en iTunes, que ya de pasada os animo a que entréis y que dejéis vuestra reseña en iTunes, en Haciendo el Sueco. Y tengo 2 reseñas que no leí. Una es de Davite, el 29 de marzo, que dice: te traslada a su vida y a la experiencia de vivir en otro país. Encantado con este podcast. Te traslada a lo que es la vida en otro país, con sus costumbres, su día a día, su experiencia y todo lo que le puede ocurrir a una persona que vive fuera de su país de origen. Me encanta el modo que explica las costumbres que tienen en el norte, más allá del muro. Sumamente recomendable. Pues, David, muchísimas gracias por dejar tu reseña. Y luego tengo a Teresa AM, no es FM, es AM, y que dejó la reseña el 12 de abril y dice: porque Suecia es algo más que ABBA e IKEA. Interesantísimo podcast de pequeño formato, unos 6-8 minutos, excepto los 10 que hay entrevistas, en los que la cosa se alarga más. En el que Daniel Aragay habla de su vida en Suecia. Toca aspectos de la vida cotidiana en ese país nórdico, curiosidades y da muchísima información de utilidad para posibles visitantes o futuros expatriados allí. Una especie de diario personal con un toque exótico de vivir en un país lejano y no demasiado conocido en España. Si no tenías pensado ir a ese país, oír unos cuantos episodios y tener ganas de coger un avión son todo uno. Pues a ti también, Teresa AM, muchas gracias por escribir ese comentario en iTunes. Así que gracias a David, gracias a Teresa, a Hermano Muros, Madrillano, Huchu, ¿quién más? Portify. Wow. De momento tengo 7. 7 más una que puse yo. Que, por cierto, ya aprovecho para deciros que voy a hacer un concurso. Voy a hacer un concurso entre todas las reseñas que están puestas en el podcast. El concurso es el siguiente. Si dejáis una reseña, entráis en un concurso de sellos de edición limitada, aquí suecos, con las imágenes de Avicii, Robin y artistas suecos. Creo que son 4 tiras de 4 artistas, es decir, son 4x4, 16. Lo que haré será sortear 4 juegos de 4 artistas diferentes. Así que si queréis participar, solo tenéis que ir a iTunes, en los podcasts de iTunes, buscar Haciendo el Sueco, y una vez ahí, lo que tenéis que hacer es escribir una reseña y entre todos los que hayan puesto, tengo una mía, yo no participo, pero bueno, todas las que hayan puesto voy a sortear 4. Es decir, si ahora hay 7, a día de hoy hay 7 reseñas, pues hay más de un 50% de posibilidades de que os toque, porque ya lo habéis hecho, de que os toque un juego de sellos. Así que yo os lo enviaré, este juego, por correo. Solo tengo que comprar los sellos, ponerlo en un sobre, comprar otro sello y enviároslo a vuestra casa, donde sea. Ya sea en España, Argentina, México, donde sea. Pues ahora sí que termino el podcast de hoy. No me he extendido un poquito más de lo normal de estos 6 minutos que suelo grabar. Pero como hacía 2 días que no grababa, pues habéis tenido sesión casi doble. Sed buenos y nos escuchamos, si todo va bien, mañana. ¡Hasta luego!